Si no cree cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Bienvenidos. Hoy tenemos noticias importantes para nuestra vida. ¿Por qué es importante el renacer de lo alto? Nicodemo tenía dudas, y le hace la pregunta al Señor: ¿cómo puede ser esto? Pero al principio decía la Escritura: el viento sopla donde quieres y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con que ha nacido del Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es creer en su palabra. Nosotros tenemos que someternos a su palabra, y que la fe nace para poder comprender las cosas celestiales. De lo contrario, por más que hablamos las cosas de Dios, pero si no interiorizamos, si no dejamos el pecado, si no abandonamos nuestros bienes material, porque los apóstoles vivían libremente, todo vive en común y compartía sus necesidades a cada uno. Solo así el amor al prójimo está cumpliendo la ley del Señor, como segunda parte. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que había creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseía en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos y casas los vendía y llevaba el dinero y lo ponía en disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según qué necesidad cada uno. José levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar. Tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 92 respondemos: el Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y de majestad. Tú mantienes el orden y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es Rey. Es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignos de confianza son tus leyes, desde hoy y para siempre, Señor. La santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto, renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto.
Pero ustedes no aceptan nuestros testimonios y no creen cuando les habla de las cosas de la tierra. ¿Cómo creerán si les habla de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí viene lo que nosotros necesitamos saber. Número 1, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo será que yo vuelva a nacer de nuevo? Pues Jesús le dice, le da la respuesta. Nadie sabe de lo que no, nadie da de lo que no tiene. Una persona no puede hablar de Dios si no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu del Señor. Un hombre no bautizado no ha nacido de lo alto, entonces no puede comprender las cosas del mundo. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que Nicodemo tenía que nacer para poder comprender las cosas celestiales. Y así nos pasa a nosotros muchas veces que tenemos que dejar las cosas que a nosotros, que al Señor no le agrada. Tenemos que abandonar muchas cosas. ¿Para qué? Para que el Señor nos llena de su amor y su gracia y así podamos comprender las cosas celestiales. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, yo les hablo las cosas de la tierra y no comprenden. ¿Cómo pueden hablar? ¿Por qué le dijo las cosas de la tierra? Porque una persona nació aquí en la tierra, nació en el seno de su madre, aquí, las cosas, por eso dice, todo lo que ha nacido de carne, es las cosas de la tierra, las cosas que nosotros sufrimos, porque nuestra madre nos quedamos 9 meses en su vientre y luego nacemos. Son cosas de la tierra. Y Nicodemo le dijo al Señor, y si eso no comprendes, ¿cómo vas a comprender las cosas celestiales? Entonces cuando el Señor le dice, nosotros hablamos, si nosotros hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan este testimonio. Si no crea cuando les hablo, o sea, el testimonio, ¿cómo lo vamos a saber a los apóstoles, aquel entonces, o el ministro del Señor, que levanta una forma grande y le dice, este es el cuerpo del Señor? Cuando le dice el sacerdote, lo consagra y lo pone en las manos así. ¿Cómo vamos a creer que es presencia real del Señor si no hemos nacido, si no hemos creído al Señor? Si no hemos renacido de lo alto, no podemos entender. Decimos, es un símbolo. ¿Por qué? Son cosas espirituales. Por eso nos dice San Juan 6:63, lo que he dicho son espíritu, y la carne de nada sirve. ¿Por qué de nada sirve? Porque la carne no ha nacido, no ha renacido porque está aquí. Pero cuando está renacido de nuevo, entonces sí puede comprender que cuando el sacerdote consagra, entonces se vuelve la presencia real del Señor. Yo he nacido, me he bautizado, sí, claro, pero tiene dureza de corazón, así como cuando los discípulos dijeron en estos días que hemos meditado, vamos a ver si lo vamos a encontrar, cuando les dijo los apóstoles, le reclamó por no haber creído cuando María Magdalena les fue a decir y les dijo, está vivo. Y cuando los mismos discípulos le fueron a decir,
lo vimos en la fracción del pan, al partir del pan. Y por eso es muy importante que nosotros debemos entender que cuando Jesús nos diga, o la palabra del Señor nos diga que debemos creer en su palabra, es de hacer. Dice aquí, María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios, ella fue a llevar la noticia a los apóstoles. Pero, dice, que no lo creyeron. Dice, mire, lo voy a leer literalmente lo que dice. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que está vivo y que lo había visto, no lo creyeron. Ahí está, no lo creyeron. O sea, la dureza del corazón. Cuando hay una dureza de corazón, no puede entender. Y los 2 discípulos también le llevaron la noticia, tampoco, pero dice, después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. Y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero a ellos les creyeron. Entonces por eso Jesús lo reclama. Le hace un reclamo total, la dureza de corazón. Dice, porque estaban a la mesa y les echó en cara. Mire lo que dice aquí, cuando estaba a la mesa les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído los que habían sido resucitados. Y en la Biblia, Jerusalén, hemos encontrado la palabra cesarón, que significa la dureza de corazón, porque no entraba las cosas espirituales en su corazón, en su interior, y por eso, causa del pecado, aún no pueden comprender. Y por eso ahora nos dice, hay que renacer de nuevo. Si no hemos renacido de nuevo, no podemos comprender las cosas espirituales, las cosas del Señor. Por ejemplo, en este caso, en la Eucaristía, que muchos no creen que es un símbolo, que esto hay que hacerlo, pero no es solo celebramos una Santa Cena y cualquiera lo hace. Y no es así, porque no ha renacido o no ha creído el Evangelio del Señor. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio.